Buenas noches. Mi nombre es Alberto Gutiérrez Mercado, estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México. Hoy en mi presentación les vengo a mostrar el desempleo en México. El desempleo es un problema que aqueja a diferentes países. Esto ha determinado en años pasados la situación por la crisis que han pasado. Esto no solo afecta a un país, es una situación que es capaz de afectar a distintos países aún sin tener algún problema interno. Abordaremos el tema en específico de la situación en México, donde actualmente se encuentra una parte de nuestra población. Concepto: desempleo. Desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Situación en la que se encuentran las personas que, teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar, no ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo. En México, durante el 2019, alcanzó el 1.9 millones de personas desempleadas. Esto representa el 3.5%. Se dio un incremento del 2% más que en el mismo periodo del año anterior y 1% más que en el 2018, según cifras de la Encuesta Nacional que Ocupa Empleo, ENOE, o el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. Como podemos ver en la tabla, en el 2019 se registra el aumento del 2%. Principales causas de desempleo en México. La primera causa de desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar un trabajo que le ajuste a sus gustos y cualificaciones. Cierre o quiebre de la empresa y recorte de personal, renuncia y sobrecarga de trabajo, malas condiciones laborales, conflicto con superiores y la no existencia de un buen salario. Otras causas de desempleo en México son falta de experiencia laboral y competencias, cierre de negocios propios por exceso de competencias y bajas ventas, despidos injustificados. Esto representa un grave problema para nuestro país, ya que va en aumento y conforme no se encuentran empleos, las personas intentan de diferentes maneras obtener recursos necesarios para poder sobrevivir y brindar un mejor futuro a sus familias. Por otro lado, el llamado outsourcing es un esquema de subcontratación cada vez más frecuente en México, a fin de disminuir las prestaciones de los empleados y que, con base en cifras de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, CATEM, es usado por el 80% de las empresas para evadir impuestos. Esto de igual manera representa una desventaja para las personas que buscan comenzar en una empresa donde se brinde las prestaciones de ley, ya que este nuevo medio de contratación no permite mejoras para los trabajadores. Las consecuencias económicas del desempleo en México. Paro de actividades. El ciclo de la economía provoca que cuando se tienen altas tasas de paro se tiende a aumentar de forma considerable. Por ello, algunos de estos efectos son consecuentes. El aumento a deudas. Las altas tasas de desempleo hacen que las personas acumulen mayor deuda para poder sacar adelante sus necesidades financieras. Menor consumo. Si las personas no tienen trabajo, no podrán consumir como lo hacían anteriormente, lo que reducirá el flujo de efectivo en la economía. Para funcionar correctamente, necesita las entradas y salidas de dinero de forma continua. Más impuestos. Si existen menos trabajadores, el Estado recibirá menos ingresos. Es por esto que aumentarán los impuestos para poder seguir manteniendo la misma capacidad financiera que le permita llevar a cabo su actividad. Freno al desarrollo. Aunque el paro se centre en un sector correcto, también afectará a otros sectores productivos del país, porque el dinero invertido para su desarrollo y crecimiento económico se trasladará a solucionar los problemas de las personas en paro. Por ello, como mínimo, reducirá la expansión en este ámbito. En la última década, la probabilidad de encontrarse desempleados ha crecido del 35 al 38% para los jóvenes entre 20 y 30 años en México, según fuentes de la OCDE. Los salarios en México son deplorables y el país se ubica en la cola de los países de la OCDE en cuanto al crecimiento de los ingresos de los trabajadores, un dato relacionado con la escasa productividad y los elevadísimos niveles de desigualdad de ingresos. Por otra parte, destacan los elevados costos personales que suponen la pérdida de la plaza de trabajo,
debido a la ausencia de un seguro de desempleo y la escasa protección social de la que gozan los trabajadores informales. Por otra parte, existen diferentes formas en las que los gobiernos apoyan determinantemente a las personas que se encuentran por el momento en esta situación. En nuestro país se encuentra el Seguro del Desempleo. Es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, único en nuestro país, instrumentado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, dirigido a las personas trabajadoras asalariadas que residen en la Ciudad de México y que hayan perdido su empleo en el sector formal de manera involuntaria. Su objetivo es ofrecer un incentivo económico equivalente al valor mensual hasta por 6 meses, además de fomentar la reintegración laboral con base de capacitación y bolsa de trabajo. Incremento en el empleo informal como búsqueda de recursos. El panorama de desempleo en México no es nada bueno. Los empleos generales comenzarán a ir a la baja, que pronostican un incremento en la población en medios de desempleo. El INEGI dio a conocer que actualmente la informalidad en México alcanza el 45.8%. La informalidad en el país incluye a todo trabajador que se encuentra laborando en micronegocios, que no cuentan con los registros legales para operar, a los trabajadores domésticos, a los trabajadores de la agricultura, comerciantes o cualquier empleado que no esté protegido en términos laborales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el sector informal, el 60% de los trabajadores que lo componen presentan niveles de educación mayores a la media nacional. El 36% tiene la secundaria terminada y el 24% tiene educación media superior. La población ocupada o población económicamente activa, PEA. El 50.6% de la población ocupada se encuentra en las ciudades más grandes del país. El 20% está en las localidades rurales y el 15% lo albergan los asentamientos con y entre 15 y 100,000 habitantes. El 14% en localidades urbanas bajas. La población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país durante 2019 fue de 59 millones, mientras que en el mismo lapso, en el 2018, fue de 54.6 millones, es decir, creció un 4.4% más. La ENOE colocó a la entidad mexiquense y a la Ciudad de México como los mercados de trabajo más grandes del país, con 7.6 y 4.2 millones de personas ocupadas respectivamente, es decir, ambas entidades concentran un 21.8% del total nacional. En conclusión, en México esta situación cada vez es más constante y determinante, ya que actualmente una parte de la población atraviesa por esta problemática, que afecta directamente a la economía y comienza por contribuir de cierto modo que las personas busquen diversas maneras de obtener recursos que permitan sobrevivir a sus familias. El desempleo contribuye a que se preste de última instancia a la delincuencia u otros fines, ya que al no tener una manera de obtener trabajo estable y digno, muchas veces recurren a estas acciones con el propósito de mejorar el futuro de sus familias. Por otra parte, la falta de formación y la gran competencia que existe suma otra circunstancia para la obtención de un buen empleo, la falta de compromiso de empresas y de los reclutadores. De igual manera, afecta directamente a que existe en gran parte la población en el desempleo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.